Los héroes desconocidos de Dios son imprescindibles en la historia también de la primera iglesia. Uno de ellos es Bernabé. Su nombre significa amado, estimado, y la verdad es que hace honor a su nombre, porque era una persona que creía en las personas y amaba a los demás, derrochaba la gracia de Dios. Y lo hizo en un momento trascendental en la historia de la primera iglesia, en el momento en el que el Señor Jesús se aparece a Saulo de Tarso, transforma su vida por completo, pero ¿sabes cuál era el problema? Nadie creía que Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos y el asesino, realmente pudiera ser alguien transformado para proclamar el Evangelio. Todos le tenían miedo y tenían razón. El propio Ananías, al que el Señor mismo se le apareció para decirle que orara por Saulo de Tarso para que su ceguera se fuera y que él era un instrumento escogido por él para llenar el mundo con el Evangelio, pues a duras penas le creía. Pero entonces apareció Bernabé, se arriesgó por Saulo de Tarso, lo presentó, viajó con él, lo llevaba a todas las iglesias y a todos los lugares para hablar del Evangelio, y fue la persona que sirvió de, por decirlo de alguna manera, para expresar la gracia de Dios por medio del mismo apóstol Pablo. El que sería el apóstol Pablo, que como decimos llenaría el mundo con el Evangelio del Señor Jesús. Ese era Bernabé, alguien que era capaz de arriesgar su vida por el bien de los demás, alguien que creía en la gracia y la vivía por completo. Incluso eso llegó a causarle un problema con el propio Pablo, cuando en un momento ellos dos viajaban juntos y llevaban consigo a Juan Marcos, y Juan Marcos en un viaje le entró miedo y no quiso seguir con ellos. En un primer momento Pablo pensó que Juan Marcos ya se había perdido para la causa, que ya no iba nunca más a proclamar el Evangelio, pero ¿sabes quién siguió confiando en Juan Marcos? Bernabé. Y lo restauró de tal manera que después el propio Pablo se dio cuenta y lo volvió a considerar útil y volvió a llevarlo consigo. La historia de Bernabé nos recuerda lo que significa la gracia de Dios, porque Dios cree en nosotros mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y por decirlo de alguna manera, nosotros también tenemos que creer en las demás personas así. Sobre todo cuando proclamamos el Evangelio y cuando hablamos del Señor a los demás. Esa es la lección crucial en la vida de Bernabé, creer en las demás personas. Porque a veces, incluso cuando hablamos del Evangelio, da la impresión de que hasta pensamos que las personas no solamente se van a ir al infierno si no creen en el Señor Jesús, sino casi damos la impresión de que los estamos enviando allá. Sé que comprendes lo que estoy diciendo. No somos capaces de predicar con esa gracia, con ese amor, con ese brillo en los ojos, con ese amor a las personas, con ese entusiasmo, con la alegría de saber que estamos llevando a las personas a los pies del Señor Jesús. Y eso era lo que hacía Bernabé. Tenemos que aprender a vivir el Evangelio de una manera mucho más sencilla, a explicar las cosas de una manera mucho más sencilla como el mismo Señor Jesús lo hacía, y sobre todo aprender a confiar en las personas, a creer en las personas y a saber que la gracia de Dios puede restaurar a cualquier persona. Tenemos que aprender a ser embajadores de su gracia como era Bernabé.